¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro tercer webinar, que es de microbiología de alimentos para chefs. Este es el primer webinar de una serie de webinars que vamos a estar dando en el transcurso de los siguientes meses. Para los que no nos conozcan, Synergy Biotech es una empresa que busca crear una cultura de calidad. ¿Y cómo vamos a llegar a este objetivo? Por medio de educación, ofrecemos cursos de capacitación, tanto presenciales como en línea. Tenemos laboratorio de alimentos, laboratorio de pruebas, y nosotros nos especializamos en lo que es determinación de vida de anaquel. Asimismo, vendemos productos que apoyan la calidad y la inocuidad de los alimentos. Rápidamente, un poco acerca de mí, pues tengo un postdoctorado en microbiología de alimentos por la Universidad de Wageningen en Holanda. Tengo un doctorado en inocuidad de los alimentos por la Universidad de Huddersfield en Inglaterra. Tengo una maestría en el manejo de la calidad de los alimentos en Salford, Inglaterra. Y de hecho, aquí, en esta maestría, yo basé mi tesis en la implementación de HACCP en restaurantes. Estamos hablando que esto fue a principios de los 2000, que era cuando HACCP todavía no era muy bien conocido. Ahorita todo el mundo sabe de qué se trata HACCP y probablemente ya lo tengan implementado en sus compañías. Pero bueno, al momento de trabajar con varios restaurantes, nos dimos cuenta de que, bueno, sí hacía falta más estructura en la parte de sistemas de gestión para los restaurantes, así como había muchas áreas de oportunidad en las áreas de microbiología de alimentos, porque pues básicamente no había un conocimiento sobre este. Y bueno, también tengo un diplomado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Lincoln, en Inglaterra, y soy ingeniero industrial y de sistemas por parte del TEC. Bueno, pero ¿qué vamos a ver en la siguiente media hora, 40 minutos? Primero, les voy a platicar un caso de estudio, algo que es completamente verídico y que nos sucedió aquí en la Ciudad de México. También vamos a ver qué es la microbiología de alimentos, por qué considerar a la microbiología de alimentos en mi restaurante, comedor, cafetería, ghost kitchen, etcétera. ¿Qué son los microorganismos indicadores? ¿Qué recomendaciones damos? ¿De dónde sacamos los límites? Conclusiones, alguna referencia o referencias y dónde nos pueden encontrar por si requieren más información sobre cualquier tema descrito en este webinar. Y bueno, con esto en mente, pues vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a empezar con lo que es el caso de estudio. Nosotros trabajamos o hemos trabajado durante muchos años con varias cadenas de restaurantes. Entonces, en una cadena de restaurante que son pues muy, muy lujosos, nos llamaron. O sea, con ellos íbamos a cada unidad cada mes. Y nos llamaron de una unidad, pero en ese restaurante nosotros ya habíamos ido anteriormente a tomar las muestras y pues sin ningún problema, ¿no? Habían salido bien. Pero nos vuelve a llamar el chef, más o menos como a mediados del mes, y nos dice, cuando nos pide que si pudiéramos ir ese mismo día en la tarde a tomar una muestra de agua. Esto es porque varias personas de su equipo de trabajo estaban faltando y se estaban reportando como enfermas. Entonces, él sospechaba que probablemente algo había mal en el agua, pues porque los alimentos estaban cocinados o cada quien traía su propia comida. Entonces, pues no sospechaba tanto de los alimentos, entonces pues debió haber sido el agua. Total, ese mismo día fuimos, estamos hablando de que fuimos ya como eso de las 3 de la tarde, porque pues teníamos otros clientes que atender durante la mañana. Fuimos, tomamos la muestra, la llevamos al laboratorio. Ese mismo día se analizó la muestra, se hicieron las inoculaciones alrededor de las 6 de la tarde. Para el agua se acostumbra a realizar análisis de coliformes totales por el número más probable y coliformes fecales por el número más probable. No se preocupen, vamos a hablar más sobre estos coliformes más adelante,
Ahorita solamente les estoy explicando por qué puede ser importante el saber de microbiología de alimentos, sobre todo si están en el área de cocina. ¿Cómo se hace esta metodología? Bueno, pues son tubos de ensayo en los cuales tiene un medio de cultivo que es amarillo pálido, y si hay presencia de microorganismos, generalmente se vuelve turbio y también genera gas. Y bueno, o sea, nosotros hicimos la inoculación a las 6 de la tarde y al día siguiente, cuando regresamos al laboratorio, todos los tubos ya estaban turbios y con muchísima espuma. Entonces, pues básicamente era un indicador de que había una alta contaminación en el agua. Entonces, pues ya le hablamos al chef y le dijimos que no tomen agua, que cierren esa llave y que, o sea, tanto los empleados como los clientes tomen solamente agua del garrafón hasta que se sepa, pues, por qué está saliendo así el agua, y también que no laven la loza, que no laven los platos con esa agua contaminada, porque, y mucho menos que preparen comida con esa agua, porque básicamente iba a empezar a contaminar pues toda la línea de producción. Afortunadamente el chef hizo caso, y no solamente eso, sino que él mismo coordinó una cita con el administrador del mall. Entonces, este chef y el restaurante de este chef se encuentran en un mall comercial muy grande. Entonces, el chef le llama al administrador, acuerdan una cita para que nosotros vayamos y tomáramos agua de la cisterna, y bueno, así se hizo. Entonces, ese mismo día fuimos como a mediodía, y bueno, pues ya me recibieron tanto el administrador como dos personas de mantenimiento. Me llevaron a la cisterna, que bueno, pues eran 4 pisos abajo del estacionamiento, y en el último piso, que ya estaba oscuro, pues ya ahí estaba la cisterna, pero era de esas cisternas que están a nivel del piso y pues incluso tienen pues el mismo material del piso. Entonces estas dos personas de mantenimiento, que eran personas pues, gruesas, fuertes, pues ya quitaron lo que es la tapa de la cisterna que estaba incrustada en el piso. Como les comentaba, estaba oscuro, entonces ya con la linterna me alumbran para dentro de la cisterna para yo poder tomar la muestra. Y bueno, ¿cuál fue nuestro shock? Que al momento de que alumbraron, nos encontramos de que estaba flotando un gato muerto adentro de la cisterna. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién sabe? Probablemente alguien lo metió porque solito no pudo haber quitado esa super tapa pesada y meterse y luego tapar la cisterna. Entonces, pues básicamente la descomposición de este gato que estaba en la cisterna era lo que estaba produciendo pues que los trabajadores de este restaurante se enfermaran. Y afortunadamente este chef tuvo la sensibilidad y la buena precaución de llamarnos para dar seguimiento y pues para saber cuál era la causa raíz, qué era lo que estaba sucediendo porque salía hacia el agua. Y bueno, pues ya después de ahí, ya los de mantenimiento fueron los que tuvieron que haber tanto quitado el gato como limpiado toda la cisterna para que no quedaran restos de esa degradación de ese pobre gato. Entonces, bueno, como les comentaba, este chef, con él ya habíamos trabajado varios años, ya les habíamos dado varios cursos, tanto de microbiología de alimentos como de manejo higiénico de los alimentos. Entonces, tanto él como su equipo de trabajo ya tenían cierta sensibilización y actuaron al respecto. Entonces, sin embargo, si no tenían el conocimiento, probablemente pues no hubieran tomado acción o no hubieran sabido de dónde venía esa contaminación. Bueno, con eso en mente, pues vamos a empezar a platicar sobre qué es la microbiología de alimentos. Primero, pues necesitamos definir qué es un alimento. Entonces, específicamente, qué es un alimento preparado. Los alimentos preparados son los que se someten a un procedimiento mecánico como el picado, mezclado, entre otros, físico-químico como el calor húmedo o secado de fritura, enfriamiento o congelación para su consumo. Bueno, ahora, ¿qué es un microorganismo? Un microorganismo es un organismo dotado de individualidad que presentan, a diferencia de las plantas y animales, una organización
biológica elemental. Un microorganismo abarca una amplia variedad de diferentes familias, como las bacterias, los mohos, las levaduras, los virus y los parásitos. El día de hoy recuerden que nos vamos a enfocar únicamente en lo que son los microorganismos indicadores. Entonces, ¿qué es la microbiología de alimentos? La microbiología de alimentos es una rama de la microbiología que se encarga del análisis de la composición microbiana de los alimentos mediante técnicas estandarizadas que permiten la detección de diferentes agentes microbianos. ¿Sale? Entonces, de estos microorganismos vamos a empezar con las bacterias. Las bacterias son microorganismos procariotas que representan un tamaño de unos pocos micrómetros. Básicamente nosotros no las podemos ver a simple vista. Sus formas varían entre filamentos, esferas, barras, sacarocos y hélices. Y bueno, así hay bacterias buenas y bacterias malas. Entonces, una de las bacterias buenas pues, son los probióticos. Existen bacterias que son de gran beneficio para la salud, como algunos lactobacilos, que se pueden utilizar como probióticos. Asimismo, pues también hay bacterias dañinas, que pues básicamente si las ingerimos los humanos nos hacen daño. Cabe mencionar que estas bacterias no hacen daño de igual manera a otros seres vivos. Por ejemplo, no sé si se hayan dado cuenta de que algunos perritos pues comen en la calle desperdicios y si eso no lo comemos nosotros nos lleva al hospital, pero ellos pueden aguantar más altas concentraciones de bacterias dañinas. Ok, también existen bacterias que hacen daño y pueden producir infecciones, intoxicaciones e incluso la muerte. Recuerden que, bueno, no sé si ya vieron, por ahí hay un documental en Netflix de una familia en California donde pues la señora, la mamá, pues decidió empezar a tomar leche bronca, que es leche sin pasteurizar. Y pues también se la debe tomar a su hijo. Aquí lo que pasa es que la leche bronca tiene un alto contenido de microorganismos y bueno, también varios de estos microorganismos son patógenos. En este caso, el niño enfermó, pero enfermó gravemente, casi muere y no murió, pero sí quedó dañado para el resto de su vida. Básicamente ya no podía tomar alcohol y no podía comer ciertos alimentos, o sea, el resto de su vida iba a tener que seguir una dieta demasiado estricta únicamente por haber tomado leche bronca de niño. Entonces, pues las bacterias son malas y son muy malas y tenemos que evitarlas a toda costa. Ok, a las bacterias nocivas para la salud se les llama patógenos. Entonces, recuerden que en este webinar únicamente vamos a estar platicando de los microorganismos indicadores y vamos a dejar el tema de los patógenos, que es un tema también para toda una hora, para otra sesión. Las enfermedades producidas por los patógenos que se transmiten en los alimentos se les conoce como las enfermedades transmitidas por los alimentos o las muy conocidas y llamadas ETAs. Algunos ejemplos pueden ser salmonela pueden ser salmonelosis producida por salmonela o listeriosis producida por Listeria monocytogenes. Efectos pues pueden ser muy graves. En el caso de la salmonela, definitivamente la salmonelosis, pues todos los síntomas que conlleva, que son dolores de cabeza, diarrea, dolores de estómago, y esto puede durar por varios días. Entonces, si hay personas inmunocomprometidas que les llega a dar salmonelosis, puede haber riesgo de muerte. En el caso de la listeriosis producida por Listeria, en este caso, esta es una bacteria que es ambiental, entonces se puede encontrar en los pisos, en las paredes, en la línea de producción, etc. Y el mayor riesgo de la listeriosis es que provoca abortos. Entonces, bueno, pues los síntomas para una persona saludable pueden ser similares a una gripe. Entonces, ¿qué es lo que produce estas ETAs? Los síntomas de las ETAs dependen de la causa y pueden ser leves o severas, como malestar estomacal, cólicos abdominales, náuseas y vómito, diarrea, fiebre, deshidratación, aborto o la muerte.
Entonces, bueno, pues nadie vamos a ningún restaurante para pedir una hamburguesa sin salmonela. Obviamente nosotros asumimos que al estar, al ser un establecimiento público, pues nos van a dar los alimentos libres de patógenos. Ahora, bueno, entonces continuamos. La cocina y su microbiología. Bueno, entonces, como saben, ya ha habido varios casos de personas que se han intoxicado al comer productos descompuestos en restaurantes. Y bueno, en algunas ocasiones los restaurantes pues no se ha sabido al respecto, pero como ustedes saben, hace algunos años un jefe de gobierno de la Ciudad de México comió en una compañía, en un restaurante de comida sushi y se enfermó. Y bueno, ¿qué sucedió? Que pues básicamente hizo que todos los establecimientos fueran inspeccionados para saber las buenas prácticas o qué tenían, si tenían o no buenas prácticas, así como revisión de la documentación del distintivo H de tanto de la cadena de restaurantes en donde comió y se enfermó, así como el resto de las cadenas de restaurantes. Y bueno, pues entonces hay que tener cuidado porque pues a lo mejor ustedes están atendiendo a alguien, pero no saben si esa persona se puede enfermar debido a un alimento que ustedes cocinaron. Y si esa persona tiene el poder, puede, como lo hizo este ex jefe de gobierno, puede hacer una revisión tanto a sus restaurantes y si se hubiera puesto más agresivo o si hubiera querido, incluso probablemente hasta el cierre del establecimiento o una demanda. Ok, aquí la cocina y su microbiología. Se pueden adquirir alimentos preparados en restaurantes, comedores industriales, cafeterías, taquerías, ghost kitchen o similares. El comprar alimentos preparados fuera del hogar es una decisión tomada por diferentes motivos con la experiencia de un alimento foráneo y de compleja preparación, la experiencia de un lugar y servicio, el sabor del alimento, conveniencia, comodidad, precio, etc. Ninguna persona decide comprar alimentos preparados para enfermarse al consumirlos. Las implicaciones y consecuencias de un comensal enfermo debido al consumo de un alimento en un establecimiento depende de la intensidad de la enfermedad y consecuencias secundarias o muerte. Así como también debemos recordar de que eh, a cada persona le afecta de diferente manera la salmonela. Por ejemplo, algunas personas con una o dos células pueden empezar a enfermarse. Hay personas que, bueno, tal vez puedan tolerar un poco más, pero al momento de estar cocinando los alimentos, las personas no pueden pensar de que, bueno, no importa si no hay cocción bien del pollo, que al cabo que se aguantan tantita salmonela. Pues, ¿cómo sabes? A lo mejor la persona a quien se lo va a comer no aguanta nada de salmonela y puede hasta ser hospitalizada. Evitar un incidente de un comensal enfermo o brote es responsabilidad de todos involucrados en la cocina, desde quien compra los insumos, quien procesa la comida y quien la sirve. Entonces, recuerden que si ya por ahí llevaron algún curso de manejo higiénico de los alimentos, hay toda una sección con respecto a la recepción de materias primas. El controlar la calidad de los alimentos también incluye el asegurar su higiene e inocuidad. Es sugerido el realizar estas tres actividades para el control de la calidad, que es educación, evaluación y verificación. Hoy nos vamos a enfocar más sobre la evaluación. Entonces, para la educación existen ya diferentes normas que, bueno, en el caso de la NOM 251, esta aplica para todos los establecimientos que produzcan alimentos y esto incluye a los restaurantes. Entonces, todas las personas que entren a trabajar en una industria o en un restaurante donde produzcan alimentos o bebidas
deben de tener capacitación de las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. También está la NMX F605 Normex 2018, que es del manejo higiénico de los alimentos. Entonces, la NMX no es obligatoria. Sin embargo, la norma oficial mexicana sí es obligatoria. También tenemos otras normas y ayuda en la cual los restauranteros y los chefs se pueden basar para poder crear capacitaciones para el personal que está entrando de nuevo ingreso o para recapacitar a las personas que ya llevan cierto tiempo. Puede ser la ISO 2002-2013, que son los prerequisitos para los programas de inocuidad alimentaria, que es la versión del catering, en este caso para los restaurantes. Así como está una guía muy buena, realmente si pueden, revísenla porque hicieron un trabajo muy bueno, lo que es Food Standards Agency de Reino Unido. Entonces, si googlean Safer Food, Better Business Caterers, van a encontrar una guía bastante explícita de cómo controlar el manejo de los alimentos para producir alimentos higiénicos. Entonces, esas sí se las recomiendo muchísimo. Bueno, y como les comentaba, el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más en cuanto a la evaluación de los indicadores. Aquí, la verificación puede ser por medio de auditorías internas o auditorías externas. La mayoría de los restaurantes con los que trabajamos tienen a una persona que lleva a cabo las auditorías por parte del corporativo y aparte contratan a una compañía externa para que vayan y los auditen con respecto a una norma. Usualmente la norma que se utiliza mucho aquí en México es la del distintivo H. Ahora, ¿qué son los microorganismos indicadores? Bueno, los microorganismos indicadores son organismos o grupos que advierten de un manejo inadecuado o contaminación que se traduce a un mayor riesgo de presencia de patógenos en un alimento evaluado. Los microorganismos indicadores permiten un enfoque de prevención de riesgos, puesto que advierten del manejo inadecuado y o contaminación. Los microorganismos indicadores mayormente utilizados en la evaluación de la higiene alimentaria son mesófilos aerobios o la cuenta total, coliformes totales, coliformes fecales, mohos y levaduras. Entonces, usualmente a estos son los que se les llama organismos indicadores. Nosotros no nos podemos enfermar debido a estos microorganismos indicadores, ¿sale? Sin embargo, si existen en grandes cantidades, significa que probablemente haya contaminación de un patógeno y de eso sí nos podríamos enfermar. Vamos a empezar a platicar sobre los mesófilos aerobios o la cuenta total. Estos, bueno, ¿qué es lo que miden? En sí son un grupo de microorganismos que pueden crecer en un medio nutritivo alrededor de 35 más o menos 2 grados centígrados. Entonces, generalmente, adentro del organismo humano, nuestra temperatura interna es de 37 grados centígrados. Entonces, aquí lo que se busca es, bueno, saber qué microorganismos pueden crecer adentro de nuestro estómago o de nuestros intestinos. Entonces, si una gran cantidad de microorganismos crece en estas placas, significa que también podrían crecer dentro de nuestro organismo. Generalmente los mesófilos aerobios o cuenta total están relacionados con las buenas o malas prácticas de los alimentos, en las que altas cantidades en los alimentos cocinados puede significar que el alimento no tuvo buena cocción. Recuerden que la cocción es buena si es igual o mayor a 70 grados centígrados por 2 minutos o hubo una recontaminación. Asimismo, también si los ingredientes en un principio no fueron bien lavados o tenían una alta cantidad de suciedad, también pues el simple hecho de que se hayan cocinado no significa de que toda esa suciedad vaya a desaparecer, continúa ahí.
y al momento de evaluar estos productos terminados con mesófilos aerobios nos vamos a dar cuenta si realmente hubo mucha o si estos elementos están muy contaminados o poco contaminados. Entonces, bueno, aquí de algunos de los límites podemos tomar lo que es la norma oficial mexicana 093. Ojo, esta norma 093 ya está derogada. Eso significa que ya no está en uso, no tiene uso a nivel federal, ¿sale? Sin embargo, como no ha salido, no se renovó esta norma, o sea, no hay una norma donde vengan límites microbiológicos para establecimientos fijos, que en este caso pueden ser restaurantes, ghost kitchen o algún otro. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros la tomamos como referencia, pero ya no es aplicable. Entonces, aquí en esta norma nos decía que, por ejemplo, para salsas y puré de cocidos, se espera un límite de mesófilos aerobios o cuenta total de un máximo de 5,000 unidades formadoras por gramo, lo cual es mucho, pero por lo pronto ya nos da una referencia de qué esperar con este tipo de salsas. Entonces, de aquí pasamos a lo que son los coliformes totales. Lo que son los coliformes totales son bacterias que se encuentran en el intestino del hombre y animales, suelo y desechos animales, indicadores de contaminación en el control de la calidad de los alimentos y bebidas destinadas al consumo humano. Los coliformes totales pertenecen a la familia de la Enterobacteria. Se forman de varios géneros como Escherichia coli, Klebsiella, Citrobacter y Enterobacter. Un alto contenido de coliformes totales puede significar que hay una alta probabilidad de contaminación de Escherichia coli o Salmonella. Entonces, usualmente cuando de repente nos llegan cantidades altas de estos coliformes, ya sea en agua o en alimentos, sí hay que tener mucho cuidado porque puede significar que también puede haber presencia de Salmonella o de Escherichia coli. Se puede implementar industrialmente para producir jugos que bueno, aquí los coliformes totales también los podemos ver en la norma 093. En el caso de las carnes ya cocidas, se espera de que al momento de que nos sirven una carne asada o un guisado que contenga carne, ya sea pollo o carne de res, se espera que no tenga o que tenga menor a 10, o en este caso que no haya coliformes totales. Esto es debido a que ya hubo un proceso de cocción. Entonces, si encontramos coliformes totales en algún guisado o en algún pollo frito, significa o que hubo recontaminación o que la contaminación inicial en ese pollo era demasiado alta que pues no pudo la cocción eliminar todas esas bacterias. Ahora los que siguen son los coliformes fecales. Entonces, entiendo que en un principio todos estos términos, pues como no los utilizan, pueden ser un poquito confusos. Entonces, aquí tenemos una familia, que es una familia muy grande, que es la de los coliformes. Y de ahí hay una familia un poquito más chica que está dentro de los coliformes totales, y esta familia más chica se llaman coliformes fecales. Entonces, y dentro de esa familia de coliformes fecales hay otra familia un poco más chica, de la cual está la Escherichia coli. Entonces, de los coliformes totales son una familia grandísima. Después de ahí siguen los fecales, que también son varios, y luego ya está una familia un poco más reducida, pero que también son bastantes, que son la Escherichia coli. En este caso, si en los coliformes totales o los coliformes fecales salen, o sea, hay presencia, significa que hay una alta probabilidad de que también esté Escherichia coli. Y Escherichia coli sí es un patógeno. Entonces, es por eso que nos indican que si hay una alta presencia de estas bacterias, probablemente haya presencia de un patógeno. Entonces, más sobre los coliformes fecales. Los coliformes fecales son un subgrupo del grupo de los coliformes totales. Se considera que están presentes específicamente en el intestino y heces de animales de sangre caliente. Su presencia indica que el alimento o bebida contiene
contaminación fecal y puede tener la presencia del patógeno Escherichia coli. Y bueno, aquí de los coliformes fecales tenemos lo que es la norma 127, la cual pues nos da los límites, los estándares que deben de tener el agua. En este caso, el agua para uso y consumo humano debe tener ausencia de coliformes totales y ausencia de coliformes fecales o Escherichia coli. ¿Sale? De ahí nos pasamos a los mohos. La diferencia entre mohos y hongos es que el moho es un tipo de hongo, mientras que el hongo es un término más amplio que incluye también otros tipos de hongos como los champiñones. Entonces, usualmente cuando nosotros hablamos, decimos análisis de mohos, porque estamos evaluando los mohos que hay en los alimentos. Los hongos, pues como les platicaba de la familia, los hongos es una familia grandísima y dentro de esa familia grandísima se encuentra la familia que también es grande, pero bueno, es una subfamilia de esa familia que en este caso son los mohos. Generalmente los términos se usan indistintivamente, pero en microbiología de alimentos se evalúan los mohos. Los mohos son microorganismos causantes de deterioro. Entonces, aquí, como vimos en la fotografía de las frutas, si una fruta le empieza a salir moho, entonces hay que quitarla inmediatamente del resto de las otras frutas, porque bueno, pues se van a empezar a contaminar también. Si las condiciones ambientales son cálidas y húmedas, el crecimiento de mohos se ve favorecido a través de las esporas. Los alimentos con mohos pueden tener micotoxinas, por lo que no es recomendable quitar el pedazo de comida con moho y comerse el resto. Las micotoxinas está comprobado que que son dañinas a largo plazo. Entonces, básicamente, si tienen una fresa con moho, no corten el pedazo que tiene moho y el otro lo utilizan para dárselo al cliente o para comérselo ustedes. Porque, o sea, ya cuando nosotros podemos ver el moho, pues es porque ya tiene muchísimo. Pero eso no significa que el resto de la fruta no tenga. Probablemente tenga, pero todavía no a un nivel que nosotros podamos ver. Entonces, deséchenlo, ya no se lo coman. Entonces, aquí también existen límites para los mohos en las normas oficiales mexicanas. En el caso de la 247, que es para cereales, harinas de cereal, sémolas o semolinas y alimentos a base de cereales, semillas comestibles, harinas, etc. En este caso, como por ejemplo el pan, tiene el límite de 300 unidades formadoras de colonia sobre gramo de mohos, o en este caso ellos le pusieron hongos. Entonces, bueno, también podemos, dependiendo del tipo de producto, puede tener un nivel específico de la cantidad de mohos o cuenta total o coliformes totales. Entonces, si por ejemplo ustedes producen sushi, a lo mejor habrá que ver cuál es el nivel de mohos para el sushi. Y a lo mejor se van a dar cuenta que no existe, que no hay. Bueno, entonces, en su plan de evaluación de alimentos, no incluirían la evaluación de los mohos en el sushi. Pero si a lo mejor ustedes son una panadería y como existe esta norma y se pide que se realice el análisis de mohos en los panes, pues probablemente sea buena idea el incluir el análisis de los mohos en los panes que ustedes están elaborando. Ahora, las levaduras. Las levaduras también son microorganismos de descomposición. Entonces, realmente lo que producen es fermentación, sobre todo cuando es una comida que tiene azúcares. Entonces, los microorganismos de deterioro y descomposición generalmente son asociados con la fermentación. Y en este caso, en la norma 243 para productos de leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado, etc., nos pide que los límites máximos de contenido microbiano para la leche y sus derivados evaluemos las levaduras y las levaduras tengan un límite de 500 unidades formadoras de colonia sobre gramo o mililitro, dependiendo si es queso o es leche o es crema, en quesos maduros y quesos de suero, quesos procesados y bases y mezclas para helados.
Entonces, bueno, aquí también podemos ver que sí existen límites para este tipo de productos. Ahora, ¿qué recomendaciones les podemos dar habiendo revisado cuáles son los indicadores más comunes en la evaluación en los restaurantes? Sugiere un monitoreo mensual, donde se incluya el agua utilizada para la preparación de los alimentos y lavado de utensilios. Recuerden que si el agua está contaminada, como lo vimos en el caso de estudio al principio de este webinar, el resto de la cocina se va a contaminar, ya que si utilizan agua contaminada para preparar los alimentos, para lavar la loza e incluso para preparar la comida de los comensales o la comida de las personas que producen los alimentos, pues bueno, ahí se va a contaminar toda la cocina. Alimentos cocinados, como por ejemplo la sopa, alimentos preparados, como los sándwiches, alimentos sensibles, como el huevo, ingredientes, como las verduras, superficie viva, que en este caso son las manos de los preparadores de alimentos, a superficie inerte, que es el lugar en donde se preparan los alimentos. Aquí hay que tener mucho cuidado de que no haya contaminación cruzada. Y finalmente también el aire de la cocina, ya que en algunos casos también el aire puede estar contaminado debido a que esto nos ha sucedido sobre todo cuando tienen ventiladores y estos ventiladores se empieza a acumular suciedad en la reja del ventilador, pero pues no lo consideran que sea parte del mantenimiento o parte de la limpieza. ¿Y qué sucede? Que bueno, cuando ya hay mucha suciedad acumulada en la rejilla de este ventilador, la función de este ventilador es como rocío de microorganismos. Entonces, pues aunque el agua de la cocina esté limpia, aunque los productos estén limpios y bueno, aunque tengan una cocción suficiente, pues básicamente este ventilador les va a ensuciar todo. Es por eso que es recomendable también hacer el análisis del aire de las cocinas. En caso de que saliera sucia este aire, hay que monitorear de dónde viene esa suciedad o por qué. Aquí les recomendamos mucho revisar la norma 127, que es específicamente para los límites del agua, y la norma 201, que también es para el agua y para el hielo. Entonces, si ustedes en su servicio dan agua al comensal y sirven hielos, tienen que evaluar la higiene del agua y del hielo conforme a la norma 127 y a la norma 201, los cuales piden que haya ausencia de los coliformes totales. Entonces, para los alimentos cocinados, preparados y sensibles, recomendamos que se les hagan las evaluaciones de mesófilos aerobios y coliformes totales. Para los ingredientes, dependiendo también del tipo de ingrediente, no todos los ingredientes son iguales. Obviamente, las evaluaciones para una crema va a ser diferente que para una zanahoria. Sin embargo, en términos generales, sugerimos que se hagan mesófilos aerobios y coliformes totales a los ingredientes, a los insumos que llegan, o alternativamente pídanles a sus proveedores que hagan estos análisis y al momento de entregarles la mercancía, se las entreguen junto con los análisis que les hicieron a esos alimentos. Como les comentaba, por ejemplo, dependiendo del alimento, en este caso si son de panificación, también sería conveniente pedirles a sus proveedores que hagan evaluaciones de mos y de levaduras. Para la superficie viva y la inerte, se sugiere evaluaciones de mesófilos aerobios y coliformes totales. Para el aire de la cocina se sugieren mesófilos aerobios y coliformes totales también. Y ahora los límites. Bueno, como les platicaba, existe la norma 093. Ojo, está de largo, nos puede servir como una orientación, ¿sale? Entonces, muchas veces, pues, está bien, a lo mejor enviamos los alimentos a realizar análisis, pero, pues, cuando te llegan, ¿qué significa? Bueno, entonces, al momento de compararlos con esta norma, ustedes pueden darse una idea de si están demasiado contaminados o si están dentro del rango. Entonces, aquí, dentro de esta norma de la 093, al final de la norma,
existe el apéndice B, en donde vienen pues las especificaciones microbiológicas en los alimentos. Obviamente no vienen de todos los alimentos que se preparan en la gran variedad de restaurantes que existen aquí en la Ciudad de México o en México en general. Sin embargo, pues bueno, como les comento, pueden darse una idea, pueden tomar algunos criterios y bueno, después investigar cuáles son los límites más específicos para los tipos de alimentos que ustedes producen. También pueden buscar en normas oficiales mexicanas o normas mexicanas específicas para el alimento y adoptar los límites de la norma. Como en este caso tenemos la norma 213, que es específica para productos cárnicos y procesados y los establecimientos dedicados a su proceso. Entonces, aquí nos dicen que los criterios microbiológicos para los cárnicos, en este caso, mesófilos aerobios, tiene un límite de 100 unidades formadoras de colonia sobre gramo. Entonces, bueno, oye, pero pues es que esto es para producto crudo, está bien, pero por lo pronto ustedes ya le pueden pedir a sus proveedores que se ajusten a estos criterios para que ustedes no reciban productos con demasiada suciedad. Y bueno, ¿qué podemos concluir de este tercer workshop que está destinado para los chefs y la microbiología de alimentos? Podemos concluir que los microorganismos indicadores nos ayudan a evaluar el estado general de higiene de un alimento, bebida, superficie viva, superficie inerte o aire de la cocina. Una alta cantidad de los microorganismos indicadores significa que hay una alta probabilidad de contaminación con patógenos. Se sugiere un programa de evaluación mensual para validar la higiene de los alimentos preparados. Y bueno, si quieren más información sobre lo que platicamos hace unos momentos, aquí está la referencia. Le pueden tomar screenshot o, como les comentaba, toda esta información va a estar en línea, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube una vez que termine la edición. Y pues muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por su interés. Espero que esta breve conversación haya sido de utilidad para ustedes, que hayan conocido algo diferente, algo nuevo y que lo apliquen a su área de trabajo. Recuerden que vamos a seguir platicando sobre este tema en otros webinars y el siguiente va a ser sobre patógenos. Y bueno, si tienen más dudas también nos pueden contactar. Nosotros nos encontramos aquí en la Ciudad de México. Aquí vienen nuestros datos y pues muchísimas gracias. Entonces nos vemos pronto. Hasta luego.